Aprovechando que ayer cerca de 1 millar de escolares participaron en el encuentro de tertulias dialógicas en el Parque de las Siete Sillas de Mérida, queremos sondear y bucear en el entorno de las actividades que se desarrollan desde la Delegación Municipal de Educación del Ayuntamiento de Mérida. Para hablar de ello tenemos a su delegada, precisamente Susana Fajardo. Buenas noches, bienvenida, ¿qué tal? Buenas noches, Fran, muchas gracias. Bueno, qué alegría ver a casi 1 millar de chavales oír hablar en estos encuentros de la palabra. Esto fue tremendamente emocionante porque encontrarte los tiempos que vivimos, casi 1000 chicos y chicas, bueno, que participó también centros de salud, hogares de mayores, el centro ocupacional Proserpina, pues todos allí leyendo, hablando y escuchando, que es súper importante, siendo capaces de exponer sus ideas y escuchando las demás ideas, pues me parece súper importante, la verdad. Me parece que hay que agradecer muchísimo a todos los docentes que cada uno en su aula y a las personas que se han dedicado a coordinar este tipo de eventos, a la red de lectura dialógica, hay que agradecerles muchísimo que a los escolares se les proporcione esos espacios y que nosotros desde el ayuntamiento pues tengamos la oportunidad de colaborar con ellas y con ellos y ofrecerles pues todos los espacios municipales para que nuestros chicos y chicas los puedan disfrutar, y en eventos como ese, que en el que ya te digo que escuchar y hablar, tener capacidad y la oportunidad de hablar, sin tener en cuenta absolutamente para nada todos tus estudios previos, sino que partiendo de los clásicos puedas expresar tus opiniones, me parece de lo más valioso que se puede hacer desde lo municipal, la verdad. Indudablemente, bueno, imágenes fantásticas las que estamos viendo de ese encuentro que se celebró ayer. Fue el segundo y que ya ha conseguido, bueno, incluso pasar la frontera, ¿no?, municipal, la frontera de la capital extremeña. Pero vamos a hablar de otras cuestiones que tienen que ver con la Delegación de Educación en torno a lo más próximo. Por ejemplo, se está preparando ya la convocatoria de las becas de ayuda material escolar, ¿no? Efectivamente, ya durante el mes de mayo saldrá ya la próxima convocatoria de ayuda material escolar, que viene siendo, como en cursos anteriores, 70 euros complementarios a la ayuda para libros que da la Junta de Extremadura. En este caso, el ayuntamiento lo que otorga a la familia son 70 euros para la compra de material, desde mochilas, bolígrafos, los libros de cuadernillos de inglés o de los cuadernillos que se pintan, que no suelen darlos en los centros, que es en los que se escribe, y que el ayuntamiento pues quiere colaborar con las familias más vulnerables para que todos los niños puedan acceder a la educación en igualdad de condiciones. Y que lleva haciéndose ya, bueno, sí. ¿Qué edición es esta? ¿La octava, la novena o más? Pues sí, puede ir por la octava a la novena. Es una iniciativa que se puso en marcha en la primera legislatura de Antonio Rodríguez Osuna, donde la delegada de Educación era Silvia Fernández, y que evidentemente le hemos dado continuidad, entendiendo que las familias necesitan ese apoyo en ese mes muy difícil que es septiembre, en la que se acumulan muchísimos gastos. Bueno, entre otras actuaciones que se están haciendo, hay colaboración con la escuela profesional para que, por ejemplo, se recupere la casa de conserje del Colegio de la Antigua. Exactamente. Contamos además con la colaboración. Todos los recursos municipales están a favor y están remando a favor para la mejora de los centros educativos, no solamente parque de obras, estamos hablando de jardines, de la delegación de jardines, y bueno, también las escuelas profesionales tienen un papel muy importante porque nos permiten que podamos atender determinadas demandas, como por ejemplo eso, la recuperación de la casa del guarda de la Antigua, que le falta ya las puertas y alguna ventana simplemente para que pueda poder entregarla en todas las condiciones, y espacios como por ejemplo la rampa que se ha preparado también en el Colegio Octavio Augusto. Podemos, a través de las escuelas profesionales, incluyéndolo en sus proyectos, realizar esas pequeñas mejoras en los centros educativos que mejoran la calidad de la enseñanza, en definitiva. Y hemos visto que se están poniendo a disposición de los centros educativos recursos municipales, como es la Ciudad de la Infancia, para que puedan aprovecharlos también, ¿no? Exactamente, no solamente ya los recursos que estaban disponibles, estamos hablando de que continuamente existen en el IFEME, por ejemplo, pues en colaboración con otras administraciones, pues encuentros educativos, como ha podido ser la Feria de la FP también la semana pasada, en el Parque de las Siete Sillas, Matemáticas en la Calle también, de la Asociación Regional de Matemáticas, que elige el tercer año que elige Mérida para poder llevar a cabo ese encuentro. También 1000 escolares de toda Extremadura, sino que además queríamos dotar que la Ciudad de la Infancia nació también con ese espíritu de que pudiera ser un espacio educativo. Entonces estamos ya empezando a abrir jueves y viernes por la mañana, previa inscripción de los centros, que ya todos tienen la información para poder inscribirse. Estamos también recibiendo
algunas peticiones de fuera de Mérida. Y los centros educativos tienen la oportunidad de utilizar la ciudad de la infancia no solo para divertirse, sino para aprender divirtiéndose, que me parece que es muy importante, y para que a partir de ahora en Mérida Lúdica y las principales celebraciones pedagógicas esté abierta para poder disfrutarla y aprender en ella. Un espacio fantástico. Y hablando precisamente de esos recursos municipales, uno de ellos también es el CEVIMER, ese centro de educación vial, que también no solo participan de ellos los centros educativos, sino que se ha abierto también a otros colectivos. Efectivamente, el CEVIMER está haciendo una labor fantástica, asociaciones, no solamente los centros educativos que ya tenían, sino que han ampliado a asociaciones para personas con discapacidad, asociaciones de personas migrantes, centros de mayores, todas las personas pueden refrescar los conocimientos que ya tenían o adquirir nuevos conocimientos, a moverse con seguridad por la ciudad, a aprender haciendo dentro de los proyectos que realmente los niños y las niñas y las personas aprendemos haciendo, aprendemos desde el error, cuando no te puedes saltar un ceda al paso, o qué tienes que hacer para hacer un ceda al paso, que tú sepas cómo va a reaccionar el vehículo cuando te acercas como peatón a una determinada señal. Y bueno, es un centro que además no hay otro en la región. El CEVIMER es una herramienta fundamental para la formación de nuestros niños y niñas, igual que los cursos de natación, por ejemplo, que se ofrecen desde la Delegación de Deporte, una cantidad de recursos que se ponen a disposición de los centros, recursos educativos. Mérida como ciudad educadora, en la que lo lleva muy a gala, que desde todas las delegaciones de forma transversal, no solamente para el alumnado de primaria también, sino también para alumnado de secundaria, ofrece multitud de recursos y para toda la ciudad, para todas las asociaciones, entidades, y estamos llevando a cabo además cada vez más proyectos y apoyando muchos más proyectos que surgen de los propios centros educativos, como puede ser Claqueta o como puede ser el torneo de debate, y que están teniendo del Santa Eulalia o que van teniendo cada vez más repercusión y que van cogiendo pues entidad en la ciudad y se van consolidando. No, tenemos imágenes ahí de CEVIMER de esas clases de educación vial a personas mayores, que es importante, porque no solo como hay que educar como conductores de los diferentes vehículos, desde una bicicleta hasta un coche, sino también como peatón, ¿no? Es importante educar. A veces se nos va olvidando, lo vamos interiorizando de otra manera y lo vamos haciendo como habitual, y a veces podemos tener algún tipo de percance, y está muy bien, yo creo, recordar esta faceta que hacen el CEVIMER. Los compañeros hacen un trabajo fantástico en el CEVIMER. Cada vez quieren ampliar más las visitas, cada vez abarcan más colectivos, y a mí me parece que es una labor encomiable y le agradecemos muchísimo a los compañeros, las compañeras de CEVIMER y a la policía local, que es otra de las partes fundamentales para poder llevar a cabo actividades como las de ayer, ¿no? En las que se trasladan muchos chicos y chicas y vienen caminando, o el Día de la Bicicleta, que es fundamental, ¿no? Que tampoco hay ningún Día de la Bicicleta en el resto de Extremadura, ¿no? La cantidad de recursos disponibles educativos que la ciudad de Mérida... En el que no participan solamente centros de Mérida, sino que también vienen centros de otras localidades. Sí, tenemos centros de otras localidades. Ten en cuenta que cuando un recurso es tan valioso como puede pasar en este caso el Día de la Bicicleta, pues hemos llegado a tener docentes que trabajaban, por ejemplo, en Badajoz, y que nos han llamado para preguntar si nos vamos en el tren Mérida-Badajoz con las bici, podemos participar, inscribirnos. Luego la cosa va cuando si tenemos el centros rurales agrupados que participan todos los años, también se abre centro ocupacional, Proserpina, y uno son actividades en las que la convivencia y la deportividad prima, porque al final no es una competición, sino un espacio de convivencia entre centros, y que también es muy importante generarlo, y en los que cada vez más centros participan, y estamos en torno a los 1000 niños. Bueno, es maravilloso ver a tantos niños usando la bicicleta y como vemos en las imágenes, atravesando las calles ese día del Día de la Bicicleta. Tomando la ciudad, efectivamente. Pero en el capítulo de inversiones tenemos que hablar de un tema importante, porque dentro del EDIL hay un capítulo que ya hemos conocido dedicado a la instalación de refugios climáticos, es decir, sombra, agua, etcétera, que también se va a trasladar a los centros educativos de la ciudad de Mérida. Efectivamente, se va a actuar sobre los patios, generando esos espacios de sombra y esos refugios climáticos para mejorar la calidad de esos patios y la calidad del juego, y que se pueda estar en los patios de una forma segura. El cambio climático es una evidencia. Creo que ya, excepto Donald Trump, no lo pone en duda a nadie, y es necesario actuar en los centros para poder paliar y que se puedan seguir utilizando. Por eso en EDIL hay una partida de 1 millón de euros para poder
actuar sobre esos centros, sobre los centros educativos y proporcionar esos espacios de sombra y de calidad y de, bueno, que le den calidad a la enseñanza, que se puedan seguir utilizando los patios y después, bueno, pues generar bienestar, sobre todo bienestar de nuestros niños y niñas, que es muy importante y nos importa muchísimo, la verdad. ¿Cuándo podría comenzar esa actuación? Pues las actuaciones del edil, ya está aprobado el edil ya está aprobado, pues hay que hacer el proyecto, comenzar. No me atrevería yo a darte una fecha de comienzo de esto, porque ahora hay que proyectar y hay que evaluar y hay que saber, no se actuará sobre todos los centros a la vez, se irá haciendo una planificación y bueno, iremos informando fielmente para que todos los centros también, y si puede ser de forma participativa, para que ellos también nos puedan transmitir sus necesidades reales o cómo ellos lo ven, cómo ella y ellos lo ven, pues mucho mejor, la verdad. Hay una cuestión quizás que es desconocida para nuestros espectadores, y es que en los centros educativos, como el que estamos viendo, todos los centros educativos, la competencia de mantenimiento es del propio ayuntamiento. Yo creía que recibía a cambio alguna transferencia de la Junta de Extremadura para poder acometerlos. Es cierto que las grandes obras sí las asume la Consejería de Educación, pero el día a día, el mantenimiento, la Consejería, todos los gastos que tienen los centros educativos, como son los de calefacción, etcétera, electricidad, son asumidos por el ayuntamiento. No sabía que no tenía ninguna compensación a cambio. No existe una compensación a cambio. Se asume todo con personal y con presupuesto propio. Se trata de... El ayuntamiento tiene tres competencias básicas en los centros educativos: el mantenimiento diario, quiere decir que grandes obras o grandes inversiones, y el mantenimiento de lo que consideramos mantenimientos estructurales sobre cubiertas, etcétera, etcétera, le corresponde a la Junta de Extremadura. La limpieza y la seguridad de los centros son básicamente las tres competencias. Fuera de esas competencias, como he dicho antes, por ejemplo, con la ayuda de las escuelas profesionales o mejoras que se van realizando en los centros, siempre estamos intentando añadir ese plus para que los centros puedan tener de forma un poco más rápida pues, las cuestiones que les son realmente urgentes, ¿no? Pues una rampa, si la puede asumir la escuela profesional, pues eso que aunque se consideraría una actividad, o sea, que sería estructural, porque abarcaría dentro de la accesibilidad, las reformas de accesibilidad también están dentro de las competencias de la Junta de Extremadura, pero si dentro de las otras posibilidades podemos ir atendiendo esas necesidades, pues también echamos una mano a los centros, porque entendemos que mejorar la calidad educativa de nuestros niños y de nuestras niñas, esos centros, pues es nuestra línea de trabajo, y es lo que venimos haciendo. Muestra es la cantidad de actividades que se llevan a cabo a lo largo del año por parte de todas las delegaciones. Y ya que nombra las escuelas profesionales, podemos hablar de Superchispa o de Arqueólogos por un Día, ¿no? En el que el aprendizaje-servicio también, esa comunicación entre centros, escuelas profesionales, personas que se siguen formando, pues también nos parece que es muy beneficiosa para nuestros niños y nuestras niñas. Y tratamos siempre de ofrecer ese plus para que los centros encuentren en las actividades que programamos y que llevamos a cabo, pues esa forma de complementar las propuestas que ellos ya llevan al aula, y que cuando las sacan y se convierte en un aprendizaje significativo es mucho más fácil, ¿no? Pues talleres, charlas también para prevención del odio, ¿no? Para evitar racismo, para evitar pues ciertas conductas que se pueden dar en nuestros jóvenes y en nuestros niños, y que desde el Ayuntamiento de Mérida colaboramos también ofreciendo propuestas como ya se hace desde la Delegación de Cooperación, por ejemplo, y de Cooperación al Desarrollo, llevando propuestas, por ejemplo, a los centros de secundaria, ¿no? Siempre intentamos aportar ese plus donde creemos que los centros pueden necesitar ese aporte extra de actividad o de aprendizaje significativo, y ofreciendo también, como no, pues todos los recursos municipales, tanto al aire libre como interiores, pues desde la celebración de la gala de Navidad o de la de fin de curso, pues hasta el Día de Extremadura en la escuela, la Semana de Extremadura en la escuela, que termina con una actividad conjunta en el Templo de Diana. Y todo eso son recursos municipales, todo eso requiere una gestión. Aportamos aseos, aportamos escenarios en los casos que es necesario, aportamos IFEME cuando son, o por ejemplo el encuentro de los influencers de la FP básica, que ha tenido lugar en la Antigua también la semana pasada. Entonces son centros de fuera de Mérida los que, sabiendo que el Ayuntamiento de Mérida es colaborador y ofrecemos todas las facilidades que están a nuestra disposición,
se encuentran para exponer qué es lo que están haciendo y cómo su alumnado va creciendo. Y eso abre la posibilidad de centros de Mérida también, de conocer cómo se trabaja en otros centros. Tenemos una colaboración también muy estrecha en ese sentido con el CPR, con el Centro de Profesores y Recursos, y trabajamos conjuntamente para que Mérida sea lo que realmente es, que Mérida es una ciudad educadora en todos los ámbitos y en todos los aspectos. Y es un trabajo transversal, es una pata más de la Delegación de Educación. Ofrecemos esa colaboración y ese engranaje de contacto, de gestión de incidencia, de colaboración con otras entidades, de recoger todas las propuestas para trasladarlas a delegaciones, y después también las delegaciones aportan a la Delegación de Educación, a los centros, todas sus propuestas y todas sus inversiones, porque estamos hablando en definitiva, estamos hablando de una fuerte inversión, CEBIMER, en recursos, en mantenimiento, en limpieza. Estamos hablando de que Mérida invierte fuertemente en la educación de nuestros niños y niñas, de nuestros centros públicos, que son los más numerosos en número, y también a los que están destinados por los recursos, por ejemplo, de mantenimiento de centros. Pues nosotros no tenemos ninguna competencia sobre los centros concertados. Sí tenemos una apuesta fuerte por la educación pública y de calidad, y en eso estamos trabajando, y en eso creo que está a la vista de todas y de todos. Bueno, y aunque sea competencia en este caso, de la Administración Autonómica, pero quería preguntarte si tenías conocimiento de qué va a pasar con esa actuación que quedó suspendida en el Colegio José Méndez de Calatrava. Creo que se está volviendo a licitar y la empresa renunció a esto, y creo que están en ello. Los tiempos administrativos a veces no son lo que nos gustaría ni para la Junta de Extremadura ni para el Ayuntamiento de Mérida. A veces, pero sí es cierto que el Colegio José Méndez de Calatrava, por ejemplo, necesita la finalización de esa actuación, esas mejoras y esas actuaciones que venía necesitando. Nosotros ya hemos ido también haciendo pequeñas inserciones y trabajando con la escuela profesional y con parque de obra para poder paliar esas necesidades más urgentes que tenía mientras eso se resuelve, y vamos a seguir pues trabajando y apoyando a los centros. Los centros saben que no caminan solos cuando el Ayuntamiento de Mérida está a su lado. Bueno, pues hemos hecho un buen repaso de lo que ha sido en materia de educación las actuaciones que realiza o que lleva a cabo el consistorio meritense, y hemos conocido nuevos datos que son interesantes. Gracias, Susana Fajardo, por estar aquí, por comentarnos esa actualidad. Gracias. Muchísimas gracias. Y a ustedes agradecerles, como siempre, queridos picoteros, su atención. Mañana les invitamos de nuevo a compartir este espacio de proximidad informativa aquí en Televisión Extremeña. Les esperamos.